Saludos a todos y todos. A continuación vamos a resolver un problema sobre el teorema de Stokes. Y dice que verifiquemos el teorema de Stokes sabiendo que f de x yz es igual a xy en y más yz en j más xz en k. Y la superficie S, que es la parte del cilindro z igual a 1 menos x cuadrado para x mayor o igual que 0, menor o igual que 1, y y mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. El teorema de Stokes relaciona una integral de línea con una integral de superficie. Pero para verificarlo nosotros debemos de calcular lo que nos están pidiendo mediante integrales de línea y lo vamos a hacer mediante integrales de superficie. Pero antes debemos de dibujar la superficie. Vamos a dibujar la superficie en un sistema coordenado tridimensional, donde vamos a dibujar primero pues el sistema. Aquí tendríamos nosotros el eje X, que sería este de aquí. Eje X, este sería el eje Y, y este sería el eje Z. Vamos a dibujar la parábola z igual a 1 menos x al cuadrado. Cuando x vale 0, z tendría que valer 1. Vamos a suponer que por ahí está 1. Cuando x vale 1, z valdría 0. Entonces supongamos que pasa por aquí. Entonces esa sería una curva que lo vamos a dibujar así. Eso sería en el plano XZ. Se va a extruir en la dirección de Y. Pero dice que en Y va desde 0 hasta 2. Dice, vamos a suponer que este es 1 y aquí está 2. Entonces hasta ahí vamos a extruir la curva, que sería más o menos por acá. Entonces vamos a extruir y llegaría hasta aquí el cilindro. Lo mismo aquí, llegaría hasta acá. Y aquí pues estaríamos cerrando el cilindro. Entonces la superficie tendría que ser esta. La vamos a marcar. Esta sería la superficie que vamos a utilizar para verificar el teorema de Stokes. Esta la ecuación es z igual a 1 menos x al cuadrado. Ahí tenemos dibujado nosotros el cilindro. Esto sería 2 en y. Aquí tendríamos que este es 1. Esto también sería 1. Y como nos pide a nosotros que verifiquemos el teorema de Stokes, entonces el teorema de Stokes les decía que relaciona una integral de línea con una integral de superficie. Es decir, el teorema de Stokes dice que la integral cerrada de m de x más n de y más p de z, eso es igual a la integral de superficie de el rotacional de f punto n de s. Eso es el teorema de Stokes. Pero n de s nosotros lo podríamos escribir también. Esto sería equivalente a tener la integral de la región del rotacional de f punto n de s. Tendría que ser, en este caso sería un vector normal hacia arriba, sería menos la parcial de h con respecto a x y menos la parcial de y con respecto a y en j más k por diferencial de área. Entonces nosotros vamos a hacerlo por integral de línea. Vamos a calcular primero integral de línea y luego vamos a calcular el equivalente de la superficie, que sería eso. Entonces eso es lo que vamos a verificar nosotros, que lo vamos a escribir aparte. Aquí vamos a decir que lo que vamos a verificar o demostrar
tendría que ser la integral de línea cerrada de m de x más n de y más p de z. Eso va a ser igual a la integral de la región del rotacional de f punto menos la parcial de h con respecto a x en y menos la parcial de y con respecto la parcial en y en j más k por diferencial de área. Eso es lo que vamos a verificar. Vamos a trabajarlo primero por integral de líneas. Para integral de líneas, pues la superficie que vamos a utilizar sería eso, y vamos a recorrer la superficie en esta dirección. Sería en esta dirección, en esta dirección. Entonces vamos a ponerle a esta curva 1. Esta sería la curva 2, la curva 3 y la curva 4. Y vamos a empezar pues a calcular cada una de las curvas mediante integrales de línea. Entonces vamos a poner aquí que por integral de línea, o sea, por integrales de líneas, integral de líneas, que es de la primera forma como lo vamos a calcular, nosotros vamos a tener que la integral de línea total sería, o toda la integral sería, integral de línea va a ser igual a la integral de línea de la curva 1. Aquí tenemos nosotros curva 1 más curva 2 más curva 3. Curva 1 más la integral de la curva 2 más la integral de la curva 3 más la integral de la curva 4. Pero antes nosotros debemos de plantear la integral que vamos a resolver. Pero para eso necesitamos m, n y p. Pero eso lo tenemos en la función, en la f que tenemos aquí, que es x, y, z, dice que es igual a xy en y más yz en j más x más xz, xz sería, vamos a escribir aquí xz en k. Aquí nosotros podemos señalar que esto es m, equivale a m, esto equivale a n y esto equivale a p. Entonces la integral que nosotros vamos a estar resolviendo, integral de línea, tendría que ser, en vez de n, porque aquí dice m de x más n de y, en esta de aquí dice m de x más n de y más p de z. Entonces vamos a reconstruir la integral que vamos a resolver. Entonces nos quedaría m, que equivale a xy por dx, más yz, que equivale a n de y, más xz, que es p por dz. Esta es la integral que nosotros vamos a estar resolviendo en cada una de las curvas. Veamos entonces la integral para la curva 1. Integral de curva 1. En la integral de la curva 1, ahí lo podemos ver nosotros. Vamos a tomar y como parámetro porque es la que está cambiando, la que está variando es y. Entonces vamos a decir aquí que vamos a tomar y como parámetro. Quiere decir que si nosotros tomamos y como parámetro, toda la integral va a quedar en función de y. Si tomo y como parámetro, quiere decir que en este caso x, en la curva 1, x es igual a 1. Entonces x sería igual a 1. Vamos a necesitar la derivada de x con respecto a y, que sería en este caso 0 de y, una constante. Y para la curva 1,
el z es igual a 0. Z igual 0, ahí lo podemos ver en la curva 1. Z sería igual a 0. Vamos a necesitar la derivada de z con respecto a y eso sería igual a 0 de y. Ahora planteamos la integral que vamos a resolver, que ahí la tenemos, la vamos a escribir aquí. Sería la integral de línea cerrada de x y de x más yz de y más xz de z. Eso va a ser equivalente, va a ser igual a la integral. La que va a estar variando aquí sería y, ¿verdad? Y en este caso está de 0 a 2, iría de 0 a 2 en la curva 1. Entonces vamos a poner de 0 a 2 d. En vez de x vamos a colocar 1 porque eso vale. Y luego y no cambia. La derivada de x sería 0 de y por 0 de y. Luego más y no cambia, no está variando, porque todo va a quedar en función de y. En vez de z vamos a colocar su equivalente, que es 0. Y luego de y no cambia porque todo lo vamos a dar en función de y. Más, para el siguiente sería, en vez de x vamos a colocar 1. En vez de z vamos a colocar 0, que es lo que vale, ¿verdad? Y luego en vez de z sería 0 de y, ¿verdad? Sería 0 de y. Entonces en vez de, 0 de y, vamos a quitarle un 0 aquí, sería 0 de y. Y al final, si se fijan, esta integral toda daría 0. Entonces esto es igual a 0. Ya tengo para la curva 1 que nos dio 0. Eso lo vamos a sumar porque es curva 1, curva 2 y curva 3. Tenemos ya la curva 1. Ahora vamos con la curva 2. Entonces la integral de la curva 2. Vamos a ver qué es lo que vamos a tomar como parámetro. En este caso la curva 2 sería esta de aquí, ¿verdad? Y la curva 2 tiene la misma ecuación, z igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces podemos tomar como parámetro x. Vamos a tomar x como parámetro. Vamos a decir x. Vamos a tomar como parámetro. Ahora todo que tiene que quedar en función de x. ¿Cuánto vale y en esa curva? La curva 2, ahí lo podemos ver que y es igual a 2. Y vale 2. Vamos a necesitar la derivada de y con respecto a x. Sería 0 por dx. Ahora z en esa curva es la misma del cilindro. Sería z igual a 1 menos x al cuadrado. La misma parábola. Z igual a 1 menos x al cuadrado. Vamos a necesitar la derivada de z con respecto a x, que sería igual a menos 2x en dx. Ahora aplicamos siempre la integral que estamos aplicando. Sería la integral cerrada. Voy a anotarla aquí de nuevo. xy de x más yz de y más xz de z. Eso va a ser equivalente a la integral que va. Todo va a quedar en función de x. Y aquí podemos nosotros ver de que si para la curva 2 todo va a quedar en función de x. Entonces x va a variar desde 1 hasta 0. Ahí lo podemos ver nosotros. X va a variar desde 1 hasta 0. Vamos a hacer la sustitución aquí. X no va a cambiar, vamos a dejar igual. X igual, en vez de y vamos a colocar 2, que eso equivale, y de x queda igual, ¿verdad? Luego más, en vez de y vamos a colocar 2, sería más 2 por, en vez de z vamos a colocar nosotros 1 menos x al cuadrado por la derivada
de y, que en este caso sería 0 de x, más, ahora sería x no cambia, en vez de z vamos a colocar nosotros su equivalente, que es 1 menos x al cuadrado por dz, pero dz dijimos que era igual, ahí lo tenemos, 2x en dx. Entonces hemos sustituido todo. Hay algunos términos, por ejemplo este término se nos va a hacer 0, y luego nosotros tendríamos que esto es la integral, poner aquí esto es igual, sería igual a la integral que va de 1 a 0, que es la variación, y al simplificar pues nos va a quedar que esto es 2x menos 2x al cuadrado, el efecto de las operaciones, más 2x a la cuarta, todo esto en dx. Integramos, una integral directa sería x al cuadrado menos 2 tercios de x al cubo más sería 2 quintos de x a la quinta, y todo esto evaluado de 1 a 0. Entonces hacemos la evaluación, límite superior que sería 0 menos el límite inferior que sería 1 al cuadrado menos 2 tercios de 1 al cubo más 2 quintos de 1 a la quinta. Al hacer la operación nosotros vamos a tener que esto es igual a menos 11 quintos, menos 11 quinceavos sería. Entonces la integral de la curva 2 de xy de x más yz de y más xz de z, eso es igual a menos 11 quinceavos. Ya tenemos la integral para la curva 2, integral de línea para la curva 2. Ahora vamos a calcular la integral para la curva 3. La integral para la curva 3, integral de la curva 3 va a ser igual. Aquí podemos ver nosotros la curva 3, que sería una recta curva 3. En ese caso la que está cambiando, la que está variando sería y. Entonces vamos a tomar y como parámetro. Y sería como parámetro. En esa curva, en la curva 3, x es igual a 0. Entonces la derivada de x con respecto a y sería 0 por de y. Ahora z en la curva 3, z es igual a 1. Z es igual a 1. Entonces la derivada de z con respecto a y va a ser igual a 0 de y. Y ahí tenemos nosotros las variaciones. Vamos ahora a decir que la curva 3 de xy de x más yz de y más xz de z, esto va a ser igual a la integral, ahí vamos a ver la variación nosotros, de y, en este caso y va a variar de 2 a 0, ahí lo podemos ver nosotros. La variación de y sería de 2 a 0. Y vamos a hacer las sustituciones respectivas. En vez de x vamos a colocar nosotros 0. Y y pues va a quedar igual. En vez de x sería 0 de y. 0 de y. Más y queda igual por z, que z dijimos que era igual a 1. Por de y, que queda igual. Sería de y. Más 0, que vale x. 0 por z, que es igual a 1, por 0 de y, que es derivada de z, 0 de y.
Al final esto nos quedaría que esto es igual, sería igual a integral que va de 2 a 0 de únicamente y de y, porque esto sería 0 y también esto es igual a 0. Entonces nos quedaría a nosotros la integral únicamente y de y. Y eso al integral sería igual a 1/2 de y al cuadrado evaluado de 2 a 0. Entonces sería límite superior menos límite inferior sería 0 menos límite inferior tendría que ser igual a 1/2 de 2 al cuadrado. Entonces la integral para la curva 3, integral de curva 3, vamos a copiar aquí, de xy de x más yz de y más xz de z, eso es igual a menos 2. Ya tenemos esa otra integral que nos dio menos 2, perdón. Ahora vamos con la curva 4. Sería la curva 4. Curva 4 vamos a tener aquí. Y la curva 4 tendríamos nosotros que, ahí la tenemos, curva 4. La que está variando es x, entonces vamos a tomar como parámetro x, o sea, la variable independiente, ¿verdad? Z igual a 1 menos x al cuadrado, la variable independiente sería x, entonces tomamos x como parámetro, x como parámetro. Quiere decir que todo va a quedar en función de x. X es parámetro, en este caso y valdría 0, ahí lo podemos ver nosotros, y es igual a 0, la derivada de y con respecto a x sería 0 de x, 0 de x. Y z para esa curva, la curva 4, z sería igual a 1 menos x al cuadrado, por lo tanto la derivada de z con respecto a x es igual a menos 2x en dx. Hacemos la sustitución, la integral de la curva 4, que es xy de x más yz de y más xz de z, xz de z sería aquí, va a ser igual, hacemos las sustituciones respectivas y vamos a tener que sería la integral que va, aquí nosotros podemos ver la integral, como la variación es en x, iría de 0 a 1, de 0 a 1, ahí lo podemos ver nosotros en el gráfico, iría de 0 a 1 la integral y hacemos la sustitución. X no va a cambiar, vamos a poner siempre x, en vez de y vamos a colocar 0, en vez de x vamos a dejar la misma x porque todo va a quedar en función de x, más, en vez de y vamos a colocar 0, es a lo que equivale. En vez de z vamos a colocar 1 menos x al cuadrado, y en vez de la derivada de y sería 0 de x por 0 de x, más, en vez de x va a quedar la misma x, no se sustituye. En vez de z, si vamos a colocar 1 menos x al cuadrado, que es su equivalente, por dz. Dz sería la derivada de z, que es menos 2x en dx. Dx que quedaría así. Entonces aquí este término se me hace 0. Este otro también se hace 0. Entonces vamos a tener nada más el resultado del producto del último término. Y eso sería igual a la integral que va de 0 a 1. De 0 a 1 de menos 2x al cuadrado más 2x a la cuarta en dx. Es una integral directa. Esto tendría que ser igual a menos 2 tercios de x al cubo más 2 quintos de x a la quinta.
Todo esto evaluado de 0 a 1. Hacemos la sustitución respectiva. Tendría que ser aquí menos 2/3 de 1 al cubo más 2/5 de 1 a la quinta. Y esto sería el límite superior. Al evaluar en el límite inferior nos daría 0. Entonces la integral estamos nosotros resolviendo, vamos a copiarla aquí nuevamente, sería la integral para la curva 4, que es x y de x más yz de y más xz de z. Eso es igual, al hacer los cálculos nos daría menos 4/15. Entonces ya tenemos el valor de la integral número 4. Entonces vamos a decir que finalmente, voy a poner aquí finalmente, vamos a hacer la suma de todo lo que hemos calculado. Entonces al hacer la suma tendríamos nosotros que la integral de línea cerrada de x y de x más yz de y más xz de z, eso va a ser igual. El primer resultado nos había dado 0, fue 0 el primer resultado, ahí está. El otro menos 15 y el otro menos 2, y el último nos había dado menos 4/15. Entonces 0 menos 11/15 menos 2 menos 4/15. Y eso nos daría a nosotros que la integral de línea cerrada de xy de x más yz de y más xz de z, eso es igual a menos 3. Ese sería el resultado de hacerlo por la integral de línea. Ahora vamos a comprobar el teorema de Stokes, que lo vamos a hacer por integral de superficie. Para la integral de superficie, para la integral de superficie, tendríamos nosotros aquí que relacionar, decíamos que el teorema de Stokes relaciona una integral de línea con una integral de superficie, pero la integral de superficie la podemos escribir también de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar aquí integral de superficie del rotacional, decíamos rotacional de f, punto n de s. El teorema de Stokes relaciona la integral de línea que acabamos de resolver con esta integral, que es la integral de superficie. Pero esta integral de superficie nosotros la podemos escribir como integral de la región del rotacional de f, punto con un vector hacia arriba, vector normal hacia arriba, nos quedaría menos la parcial con respecto a xy menos la parcial con respecto a yj más k por diferencial de área. Entonces esa sería la que vamos a aplicar. Entonces vamos a escribir nuevamente aquí f que de x, y, z, que es igual a xy en y más yz en j más xz en k. Nosotros vamos a encontrar primeramente el rotacional de f para poder aplicar la integral de la región. Y el rotacional de f, nosotros sabemos que eso es igual a nabla cruz f. Entonces en un producto vectorial vamos a plantear una integral, un determinante de orden 3×3, donde aquí vamos a poner i, j y k. En la otra fila vamos a poner el operador nabla, que es la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z.
Y en la última vamos a poner las componentes de M, N y P. M, aquí lo podemos observar nosotros, M sería este de aquí, N es esto, N sería, esto es N y esto equivale a P. Entonces eso es lo que vamos a escribir nosotros en la última fila, que sería XY, esto sería YZ y en la última sería XZ. Vamos a resolver este determinante, lo vamos a resolver aquí, sería igual, vamos a encontrar los cofactores para I. Los cofactores para I tenemos que eliminar la fila donde está I, sería esta, y la columna, sería esta. Entonces nos quedaría a nosotros que la parcial con respecto a Y de XZ es 0, menos la parcial con respecto a Z de YZ, eso sí sería Z, perdón, sería Y. Ya estamos multiplicando la parcial de Z con respecto a Z de YZ, sería Y, sería menos Y en I. Menos, ahora vamos con la otra, con el otro cofactor que sería J, eliminamos la fila y la columna donde está J, que sería esto. Entonces vamos a tener nosotros que la parcial con respecto a X de XZ, eso sería Z, menos la parcial de Z con respecto a Z de XY, eso sería 0. Y esto es en J. Y luego para la última, que sería este de aquí, vamos a eliminar la fila y la columna, tendríamos que esto es más la parcial con respecto a X de YZ, esto sería 0, menos la parcial con respecto a Y de XY, eso sería X. Esto sería en K. Luego vamos a tener nosotros que el rotacional de F va a ser igual, al ver ahí tenemos que nos va a dar menos Y en I, menos Z en K, y nos va a dar menos X, perdón, menos, tendría que ser, aquí vamos a corregir, esto tendría que ser en I, ¿verdad? Entonces tendríamos menos Y en I, luego sería menos Z en J sería, y menos X en K. Ahí tendríamos el rotacional. En este caso debemos de proyectar nosotros la superficie en el plano XY. Y la proyección la vamos a dibujar, vamos a colocar aquí proyección. Ahí tenemos nosotros el rotacional. Lo vamos a proyectar, proyección XY. Sería la proyección XY, que la ecuación pues está hecha para esa proyección. Entonces lo que vamos a ver nosotros en el plano XY de la superficie sería lo siguiente. Vamos a dibujar un plano coordenado aquí. Tendría que ser, vamos a colocar el eje Y por acá. Esto sería el eje Y. Y esto sería nuestro eje X. Entonces esto es X, esto sería Y. Ahí podemos ver que se va a formar un rectángulo en el plano XY. Y en X el rectángulo va a tener una unidad. Y en Y tendría que tener 2 unidades. 1, 2, vamos a suponer que está por aquí. Entonces la proyección tendría que ser, vamos a dibujar aquí, la proyección sería esta, aproximadamente sería este rectángulo el que se va a formar. Esta sería la proyección, y aquí pues nosotros tomamos siempre la decisión como tomar nuestro rectángulo representativo. Vamos a tomarlo vertical, a dibujar un rectángulo aquí, que sería esto. Eso significa que vamos a tomar X como constante, sería delta X, y las variaciones las vamos a ir colocando
aquí. X va a estar variando, X va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Y sería mayor o igual que 0, pero menor o igual, esto es 2, menor o igual que 2. Y como estamos proyectando nosotros en el plano XY, tendríamos que despejar Z, que ya está despejado. Z para nosotros es igual a 1 menos X al cuadrado. Y a esta pues es que le llamamos H de X, Y. Esa sería la función. Necesitamos nosotros para la expresión que estamos queriendo sustituir, necesitamos el h, ¿verdad? Y necesitamos las derivadas, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y. Las vamos a calcular de una vez. Sería la parcial con respecto a x de esa función, sería igual a menos 2x. Y la parcial con respecto a y de esa misma función sería igual a 0. Entonces vamos a decir nosotros que el rotacional, voy a escribir aquí rotacional de f, integral, ¿verdad? Integral del rotacional de f punto n de s, que era equivalente a la otra expresión que teníamos ahí, dice que esto es igual a la integral de la región de, aquí tenemos del rotacional de f punto menos h de x menos h de y en j más k por diferencial de área. Eso es lo que vamos a sustituir ahí. Entonces sería, el rotacional nos había dado menos y en i, menos y en i, menos z en j, menos x en k. Eso nos dio el rotacional. Eso multiplicado escalarmente, dice, por la parcial con respecto a x, que sería menos la parcial con respecto a x, nos quedaría 2x en y. Ahí pueden ver la fórmula ustedes, más la parcial con respecto a y, menos sería la parcial con respecto a y, que en este caso es 0, entonces sería en j más k. Y eso por diferencial de área, pero el diferencial de área nosotros ya definimos que lo vamos a tomar x constante y y pues como variable. Esto sería igual entonces a la integral doble de la región. Al hacer el producto punto de esa expresión nos quedaría menos 2xy menos x por el diferencial de área. Y con y se multiplica j con j y k con k. Nos da ese resultado. Ahora eso va a ser igual, podemos sacar factor común el negativo, sería la integral doble de, nos quedaría entonces 2xy más x por el diferencial de área. Dijimos que x lo vamos a tomar constante, entonces sería de y de x. Y la variación de y es de 0 a 2 y la variación de x es de 0 a 1. Esto sería igual a menos la integral que va de 0 a 1, vamos a integrar con respecto a y, sería x y al cuadrado, se elimina el 2 ahí, más xy, esto evaluado de 0 a 2 y no me queda en dx todavía. Esto sería igual a menos la integral de 0 a 1, al hacer la evaluación del límite superior menos el límite inferior nos va a quedar 4x más 2x en dx todavía. Límite superior menos límite inferior. Solamente estamos hablando del límite superior porque en el límite superior nos daría 0. Esto va a ser igual a menos la integral de 0 a 1 de 6x en dx. Y la integral de eso sería igual a menos 3x al cuadrado evaluado de 0 a 1. Y si hacemos la evaluación sería igual a menos 3. Ahí tenemos nosotros el resultado. Entonces vamos a decir nosotros que la integral estábamos resolviendo, que era
el rotacional sería la integral doble de la superficie del rotacional de f punto n de s es igual a menos 3. Y si se fijan, hemos llegado a al mismo resultado que en la integral de línea. Entonces podemos decir nosotros, y aquí pues es la verificación que estamos haciendo, que la integral de línea cerrada de m de x más n de y más p de z, eso es equivalente o es igual a tener el rotacional, la integral de la superficie del rotacional de f punto n de s. Y ahí pues hemos verificado nosotros el teorema de Stokes.